Vamos a comenzar el cálculo integral. Vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta ¿qué es la integración? La respuesta es que la integración es la operación recíproca de la derivación. Vamos a tratar en este tema de proporcionar las herramientas necesarias para expresar las funciones integrables por medio de funciones elementales. El cálculo de primitivas o el cálculo de una integral indefinida es la base de la regla de Barrow, que veremos más adelante, y es un teorema que relaciona el cálculo integral y el cálculo diferencial. Vamos a dividir este capítulo en tres temas. El primero de ellos va a estar dedicado a las integrales indefinidas, o el cálculo de primitivas simplemente. Luego vamos a dar los métodos de integración y por último hablaremos de la integral definida. El origen del cálculo integral tiene lugar con Arquímedes, que es del año 287 nacido antes de Cristo y fallecido en el 212 antes de Cristo. Un matemático griego que obtuvo resultados importantes como el valor del área encerrada por un segmento parabólico. La integral definida, la tercera parte de este tema, se apoya en el conocimiento de la integral indefinida, que es por donde nosotros vamos a comenzar. La derivada, el concepto de derivada, aparece 20 siglos después. La primera forma de cálculo infinitesimal que se recuerda desarrollada en Japón se atribuye al matemático del siglo XVII Sekikowa. Es el llamado Genri o principio del círculo, donde se da la superficie del círculo a partir de la suma de una serie de rectángulos inscritos en él. Entre los autores que vamos a destacar en este tema podemos resaltar a Leibniz, un matemático nacido en Leipzig, Alemania, en 1646 y fallecido en 1716. Estudió Derecho y se graduó en Filosofía y Jurisprudencia. En 1671 redactó su primer trabajo y presentó en 1673 en la Real Sociedad de Londres su primera máquina de calcular, con la que pretendía facilitar la labor de los astrónomos y que los cálculos tediosos los hiciera la máquina. Allí es donde conoció a gran parte de los matemáticos ingleses, a quienes les pareció que era un joven aficionado demasiado ambicioso. En ese año, en París, aconsejado por su maestro Huygens, estudió a Pascal y a Descartes, iniciando en ese momento el descubrimiento del cálculo diferencial e integral. Entre el año 1674 y el 76 descubre el teorema fundamental del cálculo integral y expuso gran número de fórmulas de diferenciación e integración. Afianzó la notación utilizada en el cálculo. En 1648 publica una obra titulada Método para los máximos y mínimos y para las tangentes. También se podía aplicar a las cantidades fraccionarias e irracionales. En esta obra desarrolla las reglas generales de diferenciación. Se aprecia en sus trabajos que no utiliza el término de función, que posee una visión geométrica del cálculo y es uno de los grandes opositores al concepto que tenía del cálculo Newton, al cálculo newtoniano. Tuvo grandes controversias con él. También podemos destacar a Charles Hermite, nacido en 1822, fallecido en 1901, matemático francés que desarrolló un método para integrar funciones racionales de factores cuadráticos. En los textos rusos se conoce con el nombre del método de Ostrogradsky, debido al matemático ruso Mikhail Vasilievich Ostrogradsky, nacido en 1801 y fallecido en 1861. Distinguiremos también a Bernhard Riemann, nacido en Hannover, Alemania, en 1862 y fallecido en Italia en 1866. Hijo de un pastor luterano, él mismo le instruyó en historia, aritmética y geometría. En 1846 ingresó en la Universidad en Gotinga con el objeto de estudiar filosofía y teología.
Sin embargo, las matemáticas de los cursos de Gauss le inclinaron hacia el estudio de estas, con el consentimiento paterno en la Universidad de Berlín. Allí tuvo destacados profesores como a Jacobi, Dirichlet y Steiner. Su tesis doctoral, bajo la dirección de Gauss, titulada Fundamentos para una teoría general de las funciones de una variable compleja, es de gran importancia. En 1859 obtuvo la cátedra de matemáticas de la Universidad de Gotinga para ocupar la vacante de Dirichlet, que falleció. Desde el punto de vista matemático, diferencia los conceptos de continuidad y diferenciabilidad. Reconsidera la noción de integral de Cauchy. Trabaja en teoría de números, en ecuaciones diferenciales y en geometría diferencial, aunque también toca distintos problemas de la física como teoría de gases, dinámica de fluidos, acústica y magnetismo. Se debe el concepto de integral definida a partir de un punto intermedio. También vamos a mencionar a Agustín-Louis Cauchy, nacido en 1789 y fallecido en 1857. Es francés y en 1800 conoce a Laplace y Lagrange. Se diplomó como ingeniero de caminos, aunque más tarde abandonó esta profesión para dedicarse a la investigación matemática. En 1811 escribe ya una memoria sobre la teoría de poliedros y desarrolla la fórmula de Euler que une las aristas, caras y vértices de un poliedro. El concepto de límite, basado en el rigor de sus trabajos en cálculo diferencial e integral, es para él aritmético sin apoyo geométrico. Introduce las cantidades infinitamente pequeñas, el concepto de infinitesimal y el de orden de un infinitésimo. Utiliza el concepto de límite para representar la derivada y enuncia la diferencial en términos de la derivada. Pone los cimientos para las nuevas teorías de integración. Define la integral en términos del límite de unas sumas integrales correspondientes a una partición y enuncia el teorema fundamental del cálculo. Entre los autores que vamos a continuar destacando van a ser Isaac Barrow, nacido en 1630 y fallecido en 1677, matemático inglés, profesor de geometría en Cambridge, fue predecesor de la cátedra de Newton y es el autor que supo unir el cálculo diferencial e integral con el teorema que lleva su nombre. A continuación, por orden cronológico, podríamos destacar al barón Joseph Fourier, nacido en 1768, fallecido en 1830, que fue quien propuso la notación que hoy utilizamos para la integral definida, y así fue adoptada definitivamente a partir del autor Cauchy. Henri Lebesgue, nacido en 1875 y fallecido en 1941, es un matemático francés, autor de trabajos sobre la teoría de funciones de variables reales. Generaliza el concepto de integral abriendo un nuevo campo de aplicaciones. Y por último vamos a destacar al coetáneo Stephen Hawking, que ocupa actualmente la cátedra por la que pasaron Barrow y su discípulo Newton. Vamos a ver la definición de lo que es una función primitiva. Se dice que la f grande de x es una función primitiva de la f pequeña de x si la derivada, la f' grande de x, es igual a la f pequeña, siendo el dominio de ambas funciones de la f grande y de f el mismo. Esta es la condición importantísima para que la función f grande sea primitiva de la f pequeña. Si existe la primitiva, va a haber infinitas primitivas de una función y todas ellas se diferencian en una constante. Lo que sí es cierto es que no todas las funciones tienen por qué tener una primitiva. Vamos a demostrar por qué hay infinitas primitivas. Si calculamos la derivada de la función f grande de x más una constante, la derivada de una suma sabéis que es la suma de las derivadas. La derivada de f más la derivada de una constante que es 0. Por lo tanto nos queda la derivada f', que es precisamente la f pequeña. Por lo tanto, si la f grande es primitiva, cualquier función de esta forma, f grande de x más c, también será función primitiva.
A esta constante c es a lo que se la llama constante de integración. Vamos a hablar de la notación que se va a utilizar. El decir que la f grande de x es primitiva de la f pequeña se suele denotar así. Integral es este símbolo, que es como una s, de la f pequeña de x por diferencial de x. La diferencial de la variable independiente, ya hemos hablado de ella en el capítulo de derivabilidad, es igual a la f grande de x más c. O sea que en definitiva es la operación recíproca de la derivación, como hemos visto. A nosotros nos van a dar una función y tenemos que saber de cuál es su derivada, de cuál proviene. Si recordáis la lista de las derivadas, teníamos un prototipo de funciones y calculábamos su derivada. Pues ahora lo que vamos a tener es un prototipo de derivadas y tenemos que saber de cuál provienen, cuál es su primitiva. A f de x, a la f grande de x, se la llama función primitiva, a c se la llama la constante de integración. Y desde luego puede ser determinada en algunos casos cuando nos vengan resaltadas algunas condiciones por el enunciado. Aquí, por ejemplo, tenemos en pantalla un ejercicio, un ejemplo que dice hallar una primitiva de f de x igual a 2x, cuya gráfica pasa por el punto 1, 3. Es decir, lo que me están pidiendo es que de quién es la derivada 2x. ¿Eso cómo se plantea? Pues se plantea integral de la f pequeña, que es 2x, por diferencial de x. Entonces, por mera intuición, luego más adelante veremos cómo se calculan las integrales inmediatas, pero vamos a ver, ahora con intuición simplemente, recordáis que la derivada esta función es la derivada de x al cuadrado, por lo tanto una primitiva será x al cuadrado, más cualquier constante de integración. Si tenéis el gusto de derivar todo esto, os da 2x. Ahora bien, os dicen que la función tiene que pasar por el punto 1, 3, es decir, que cuando la x valga 1, la f grande de 1 valga 3. Esta es la condición que tenemos que imponer, que la f grande de 1 valga 3. Y esta es nuestra f grande. Habremos de sustituirlo en el 1. Por lo tanto, 3 ha de ser igual a 1 al cuadrado más c. Luego la c sería igual a 2. Por lo tanto, en este caso, la primitiva va a ser x cuadrado más 2, que es la constante de integración. Esa constante habitualmente pues no nos da ninguna condición, simplemente nos dicen que calculemos su primitiva, su integral. Y entonces pues no se determina la constante de integración, aunque siempre hemos de escribirla. Vamos a hablar de las propiedades lineales de la integración. Y únicamente vamos a resaltar dos propiedades. La primera de ellas nos dice que la integral de f de x más o menos g de x diferencial de x es igual a la integral de f de x diferencial de x más o menos la integral de g de x diferencial de x. Dicho de otra manera, la integral de una suma o diferencia de funciones es la suma o diferencia de las integrales. La segunda propiedad nos dice que la integral de una constante por una función es f de x diferencial de x es igual a la constante, puede salir fuera del signo integración, integral de f de x diferencial de x. A continuación vamos a ver dos ejemplos de integrales indefinidas, claro está. La integral de 2x más coseno de x, todo ello por diferencial de x. Como veis, tenemos una función más otra función. Pues se puede separar como la suma de dos integrales. 2x diferencial de x más la integral del coseno de x diferencial de x. Entonces únicamente tenéis que observar, ¿de quién es derivada 2x? De x al cuadrado, pues esa es su primitiva. ¿De quién es derivada el coseno de x? ¿O qué función tiene por derivada coseno de x? Pues el seno de x, esa es su primitiva. Desde luego, más cualquier constante de integración. Y como en este ejemplo no nos han impuesto ninguna condición, pues esa constante de integración no se determina. Vamos a ver otro ejemplo también bastante sencillo. La integral de 7
partido por x y todo ello por diferencial de x. La constante 7 es aplicación de la segunda propiedad. La constante 7 puede salir fuera de la integral y quedaría 7 por la integral. En vez del 7 nos queda un 1 entre x diferencial de x. Igual, el 7 le mantenemos. Y ahora observamos, ¿qué función tiene por derivada 1 entre x? Pues el logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, será 7 veces logaritmo neperiano de x, más cualquier constante de integración. Si tuvierais el gusto de derivar esto, os saldría 7 entre x. Esa es la condición para que una función sea primitiva de otra. Ahora bien, en principio estamos con las integrales más sencillitas, las integrales que se llaman inmediatas, las que se sacan directamente de las fórmulas de derivación. Recordando la definición del logaritmo de una función, pues una constante por el logaritmo neperiano de x se puede escribir como el logaritmo neperiano de esta potencia, puesto que sería el exponente por el logaritmo de la base. Y quiero resaltar que cualquiera de las dos expresiones pues es válida. Vosotros, si tenéis el gusto de mirar algún libro donde aparecen integrales resueltas, quizás resolváis alguna. En este caso pudiera haber sido esta, pero vamos, las haremos más complicadas, quiero decir, donde aparezca trigonometría, y quizás os dan un resultado que aparentemente no es igual que el que pone el libro, pero sin embargo, si hacéis las transformaciones oportunas, el resultado es el mismo y la integral puede estar bien hecha, ¿eh? Bueno, una condición importantísima para saber integrar es que tenéis que tenéis que manejar las derivadas con muchísima soltura. Entonces, a continuación os voy a poner una lista de integrales inmediatas, es decir, las que se sacan de la propia definición, por así decirlo, y que a partir de ellas se sacan todas las demás, a pesar de que todo esto se puede complicar y se va a complicar en donde aparezcan otra serie de funciones que nosotros vamos a tratar de expresarlas con ayuda de las funciones elementales. Para ello veremos más adelante los métodos de integración. Pero antes, digo, vamos a dar una lista de integrales inmediatas. Vamos a dar la lista de integrales inmediatas, a comentarla un poquito y a demostrar únicamente la que está con el asterisco, puesto que es la que quizás tiene un poquitín más de dificultad, y luego haremos algunos ejercicios prácticos. Vamos a ir leyendo la lista de integrales inmediatas. La integral de 0 por diferencial de x es igual a una constante. Efectivamente, la derivada de la constante vale 0. La integral de una constante k por diferencial de x es igual a k por x más c. Si derivamos esta suma, la derivada de aquí será k más la derivada de esta constante, que sería 0. La integral de x elevado a la n diferencial de x es igual a x elevado a n más 1 dividido entre n más 1 más la constante de integración, siendo n un número real cualquiera. Esta va a ser la que vamos a demostrar en la pantalla posterior. Pero esta integral, una vez que esté demostrada, nos va a permitir hacer todas las polinómicas del tipo x al cubo, x a la 8, x elevado a menos 3, x elevado a menos 7, x elevado a 1/2, x elevado a menos 5 séptimos, cualquier integral de ese tipo. La siguiente, integral de 1 entre x diferencial de x. ¿Qué función tiene por derivada 1 entre x? Pues logaritmo neperiano de x, más cualquier constante de integración. La integral de e a la x diferencial de x será e a la x más la constante de integración. La integral de a la x diferencial de x, siendo a una constante mayor que 1, es igual a 1 entre el logaritmo neperiano de a por la propia función a elevado a la x más c. No tendréis más que derivar esto y es inmediato. La integral del coseno de x diferencial de x es igual al seno de x más c. Efectivamente, ¿qué función tiene por derivada coseno? Pues el seno. La integral de seno de x diferencial de x es igual a menos coseno de x más c.
Recordad que la derivada del coseno era menos el seno, con el menos de adelante, pues más. En esta quisierais que prestarais un poquito de atención. La integral de secante al cuadrado de x diferencial de x. Daría lo mismo que si nos hubiesen planteado la integral de 1 entre coseno al cuadrado de x, puesto que la secante es la inversa del coseno. O también, como la secante al cuadrado es igual a 1 más tangente al cuadrado, daría lo mismo que nos hubieran planteado la integral de 1 más tangente al cuadrado de x diferencial de x. Cualquiera de esas tres versiones. Y cualquiera de esas tres expresiones es la derivada de la tangente de x más la constante de integración. Una cosa análoga ocurre con la integral de la cosecante al cuadrado de x diferencial de x. Pudiera haber aparecido la inversa del seno al cuadrado, o pudiera haber aparecido 1 más cotangente al cuadrado de x. Pero desde luego, en cualquiera de esos tres casos sería la derivada de menos cotangente de x más c. La integral de 1 por diferencial de x, aquí es como si hubiese un 1, dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, pues será arcoseno de x más c, puesto que la derivada del arcoseno es 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La integral de diferencial de x entre 1 más x al cuadrado, pues es el arco tangente de x más c. La derivada del arco tangente era 1 entre 1 más x cuadrado. Y la última que voy a resaltar, la integral de diferencial de x partido por x raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, era el arco secante de x más c. Por supuesto, con los signos menos aparecerían el arco coseno, arco cotangente, arco cosecante, en fin, pero eso simplemente teniendo las fórmulas de derivación como ya tenéis, pues es simplemente buscar en la lista de las derivadas y pasaros a saber cuál es la primitiva. Vamos a demostrar la integral inmediata que os he comentado en la pantalla anterior. La integral de x elevado a la n diferencial de x, queremos ver que es x elevado a n más 1 dividido entre n más 1 más la constante de integración. Para ello lo que hemos de ver es que la derivada de este segundo miembro nos va a dar precisamente x a la n. Con eso estaría demostrado. Vamos a calcular entonces la derivada de ese segundo miembro. 1 partido por n más 1 es una constante que se puede mantener fuera, por la derivada de x elevado a n más 1, más la derivada de la constante c, que es 0. Y eso será igual al 1 partido por n más 1, que se conserva, por esta derivada es del tipo potencial, que será el exponente n más 1, por la función x elevada a un exponente menos del que tiene, es decir, a la n. Este n más 1 que está multiplicando con este que está dividiendo se simplifica y queda simplemente x a la n como queríamos demostrar. Entonces, como os he indicado antes, nos permite hacer integrales de este tipo. Integrales de la forma x al cubo diferencial de x. Sería x a la 3 más 1, 4, dividido entre 3 más 1, 4. La integral de x al cubo diferencial de x será x a la cuarta partido por 4 más la constante de integración. Si hubiese aquí una constante, un 2, por ejemplo, sale fuera de la integral y aquí mantendríamos el 2, como hemos visto, utilizando la segunda propiedad lineal de las integrales. Pero esta nos va a dar más juego, esta integral inmediata, porque también podemos realizar ejercicios de este tipo, esta segunda integral de abajo. La integral de 1 partido por la raíz cuadrada de x diferencial de x. Esta integral se puede expresar, la raíz de x es x elevado a un medio, pero está en el denominador. Si la escribimos en el numerador se puede escribir como x elevado a menos un medio diferencial de x. Entonces ya la tenemos de esta forma, en donde la n vale menos un medio. ¿Cuál será su integral? Pues será x elevado a menos un medio más 1 partido menos un medio más 1, más la constante de integración. El menos un medio más 1 es un medio, como está en el denominador pasa el 2 arriba, y aquí quedaría x elevado a un medio, puesto en el exponente, claro está. Y 2 veces x elevado a un medio más c se puede escribir como 2 veces la raíz cuadrada de x más la constante de integración. Bueno, pues estamos en condiciones
de manejar las integrales más simples. A continuación vamos a dar métodos de integración para cuando aparecen integrales más complicadas, saber reducirlas y poder expresarlas en función de otras expresiones bastante más elementales. Vamos a ver ahora diferentes métodos de integración. Bien, comenzamos con el método más sencillo, que es el método de sustitución. Y por supuesto, vamos a aplicarlo en una serie de integrales facilitas al principio para que vayáis cogiendo manejo. Os he propuesto para el método de sustitución dos ejemplos. El primero de ellos, más simple, la integral del coseno de 2x diferencial de x. Hombre, si nosotros supiéramos la integral del coseno de x, era inmediata. Aquí, como veis, nos varía un poquito el ángulo, que es 2x. Entonces, ¿esto de qué puede ser derivada? Hombre, pues va a ser de un seno de 2x, pero falta la derivada del arco, el 2, que como no aparece, pues sería un medio. Recordáis que se puede multiplicar aquí por 2 y dividir por un medio, con lo cual las constantes no intervienen, y entonces se ve que 2 coseno de 2x sería la derivada del seno de 2x. Pero yo voy a utilizar esta integral tan simple para introducir el método de sustitución. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A 2x, al ángulo, lo voy a llamar t, y aquí en el igual os pongo el cambio que realizo. Daros cuenta que está resaltado aquí, recuadrado en rojo, 2x igual a t. Entonces lo que voy a hacer va a ser expresar de nuevo una integral, pero en vez de escrita en x, escrita en la nueva variable, en t. Y para ello manejamos aquí el cambio, veréis lo que se hace. El cambio hemos dicho que es 2x igual a t. Ahora diferenciamos en los dos miembros. Recordáis que la diferencial era la derivada por la diferencial de la variable. La derivada de 2x es 2 por la diferencial de nuestra incógnita de x. La derivada de t es 1 por la diferencial de nuestra incógnita t. Lo que aparece en la integral es diferencial de x, pues se despeja la diferencial de x y este 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y sería un medio de diferencial de t. Entonces, como os he dicho, vamos a escribir, en vez de la integral esta que nos da el enunciado, la escribimos en nuestra nueva variable, nuestra nueva incógnita t. Pues igual a integral de coseno, en vez de 2x escribo t. Y en vez de diferencial de x, escribimos un medio de diferencial de t. Pero el 1 medio es una constante que puede salir fuera de la integral. Entonces me queda el 1 medio fuera, la integral de solamente me queda coseno de t diferencial de t. Y esta integral ya es de las simples, de las que vosotros sabéis calcular. ¿Qué función tiene por derivada coseno de t? El seno de t. El 1 medio se conserva más la constante de integración. Pero claro, la integral no nos la piden con t, nos la piden con x, pues deshacemos el cambio. En esta expresión de la primitiva, sustituimos de nuevo la t por el cambio que habíamos hecho por 2x, luego queda 1 medio del seno de 2x. La siguiente integral es integral del logaritmo neperiano de x, todo ello a la quinta dividido entre x, diferencial de x. Esta es un poquito más complicada, pero ya debéis de empezar a atisbar los cambios oportunos que hay que hacer. Observemos. Aparece una potencia aquí en el numerador. La derivada de la base del logaritmo neperiano de x es 1 entre x. Hombre, la tenemos fuera. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es el cambio de variable, que lo pongo aquí, logaritmo neperiano de x igual a t. Y aquí vamos a desarrollar el cambio, lo mismo que hemos hecho anteriormente. Pretendo pasar a escribir, en vez de esta integral, pues otra correspondiente, pero con la nueva variable t. Si el cambio es logaritmo neperiano de x igual a t, diferenciamos en los dos miembros. Y la diferencial ya sabéis que es la derivada por la diferencial de la variable, de la incógnita, de la letra que estéis trabajando. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 entre x, por la diferencial de la incógnita, que es x. Igual, la derivada de t es 1 por la diferencial de t. Pero hombre, diferencial de x entre x es lo que aparece aquí, como veis.
Por lo tanto, esto de aquí va a ser la diferencial de t. Y nos va a quedar, en vez de logaritmo neperiano de x, t a la quinta, pues a la quinta. Y en vez de diferencial de x partido x, que es esto que os estoy señalando, hemos quedado en que eso vale diferencial de t. Diferencial de t. Esta integral ya es muy simple, es de las del tipo que os acabo de demostrar en la última pantalla del tema precedente. La integral o la primitiva de t a la quinta será t a la sexta partido por 6, más la constante de integración. Y deshacéis el cambio porque no se puede dejar expresado en la letra t. En vez de t escribís logaritmo neperiano de x a la sexta dividido entre 6 más la constante de integración. Vamos a ver un nuevo método que es el método de integración por partes. Y para ello vamos a recordar que la diferencial de un producto de dos funciones de x, dos funciones u por v, o f por g daría lo mismo, es igual a la primera por la diferencial de la segunda más la segunda por la diferencial de la primera. Integramos en ambos miembros, recordando que la integral de una suma era la suma de las integrales, por lo tanto la integral de diferencial de u por v ha de ser igual a la integral de u por diferencial de v más la integral de v por diferencial de u. Pero hemos quedado en que la integración era la operación recíproca de la derivación o de la diferenciación. Por lo tanto, nos quedará u por v, la integral y la diferencial se complementan, u por v igual a la integral de u por diferencial de v más la integral de v por diferencial de u. Se despeja una de ellas, en nuestro caso hemos despejado la integral de u por diferencial de v. La integral de u por diferencial de v será igual a u por v, que está en el otro lado, menos esta integral de v por diferencial de u. Y esta, que está recuadrada y coloreada en amarillo, pues es precisamente la fórmula de integración por partes. Intentad asimilarla y siempre que nos den una integral que debamos de actuar para realizar su integración con este método, con el método de integración por partes, significará que una parte la vamos a llamar una función u y a la otra una función diferencial de v, y entonces aplicamos la fórmula correspondiente. A continuación tenemos un ejemplo muy simple, el más sencillo que se puede poner para introduciros. Digo que vamos a realizar este ejercicio que es la integral de x por e elevado a la x diferencial de x. Entonces, os he puesto el cambio apropiado que está coloreado en rojo. U vamos a llamar a x y a todo lo demás vamos a llamarlo diferencial de v, es decir, e a la x diferencial de x lo llamamos diferencial de v, como veis. Ahora bien, esta integral es por partes. Se van reconociendo con experiencia, cuáles son las integrales por partes. Digo que para aplicar la fórmula necesitamos u por v. Hombre, conozco la diferencial de v, pero necesito calcular la v. Y también necesito calcular la diferencial de u. Por lo tanto, una vez de que he hecho la separación esta, si u es igual a x, diferenciando en los dos miembros la diferencial de u ha de ser igual a la diferencial de x. Y como de aquí necesito v, pues integrando v es igual, ¿qué función tiene por derivada e a la x? Pues e a la x. En estos pasos intermedios se olvida uno de la constante de integración. Entonces lo que se hace a continuación es aplicar la fórmula simplemente. U por v. U. En vez de u pongo x. V. E a la x. Menos. Integral de v. V hemos quedado en que era e a la x. Diferencial de u. Diferencial de u hemos quedado en que era diferencial de x. Esta integral ya nos queda mucho más sencilla. Esto sería igual a x por e a la x menos la integral de e a la x, hemos quedado que era e a la x, más la constante de integración. Si queréis aquí podéis sacar factor común al e a la x y quedaría x menos 1 por e a la x más la constante de integración. Esta sería la respuesta a la integral indefinida o al cálculo de la primitiva de esta función. Bien, digo que hay veces en que quizás no se escoge el paso apropiado, aunque sea el método de integración
por partes el adecuado. Aquí, por ejemplo, si hubiésemos hecho que u valga e a la x y x por diferencial de x que hubiese sido la diferencial de v, esta integral nos aparece mucho más complicada. Lo podéis intentar vosotros y veréis que realizando el cambio que os acabo de proponer, pero que no está escrito, repito cuál sería. U que sea e a la x. Y diferencial de v que fuese x por diferencial de x. Pues en esta integral nos aparecería algo así como x al cuadrado por e a la x, que es bastante peor que esta. Luego entonces complicábamos el asunto, no es el cambio apropiado, en eso se distinguen, en que las integrales se van reduciendo a obtener integrales de unas funciones elementales por nosotros conocidas. Vamos a continuar con otros métodos de integración, pero desde luego sabéis que el complemento ideal son las clases prácticas, en donde realizaremos ejercicios complementarios a estos que aparecen en pantalla. Vamos a analizar otro método que es el método de descomposición en fracciones simples. En este método lo que se trata es de resolver integrales del tipo p de x partido por q de x diferencial de x, en donde p de x y q de x van a ser expresiones polinómicas. Es decir, que vamos a tratar de integrar expresiones algebraicas racionales. Entonces vamos a distinguir dos casos. El primero de ellos está señalado en pantalla y vamos a ver que se reduce al que veremos posteriormente, al segundo. Vamos a suponer que el grado del numerador de p de x sea mayor o igual que el grado del denominador de q de x. Entonces lo que se hace es dividir el polinomio p de x dividido entre q de x, como sabíais hacer en los cursos cuando erais pequeños, cuando empezabais a dominar el cálculo algebraico, dividir polinomios. Nos va a dar un cociente, que será otro polinomio c de x, y un resto r de x, en donde desde luego el grado de r va a ser menor que el grado de q, porque si fuese igual, debería de continuar la división, y si fuese mayor también. Por lo tanto, para que la división esté bien realizada, el grado del resto tiene que ser menor que el grado del divisor. Grado de r menor que grado de q. Recordáis que dividendo p de x es igual a divisor q de x por cociente c de x más resto r de x. Entonces, la integral planteada, p de x partido q de x diferencial de x, será igual. En vez de escribir p de x, escribiremos divisor por cociente más resto. Se escribe q de x por c de x más r de x, dividido todo ello entre q de x, por la diferencial de la variable. Igual a... Esto se va a poder separar en la suma de dos integrales. Esta, q de x por c de x entre q de x, que simplificando nos queda la integral de c de x simplemente, diferencial de x, más la integral de r entre q, la integral de r de x entre q de x diferencial de x. Esta integral de aquí es una integral polinómica, del grado que sea, pero pues de estas del tipo x a la n más, yo qué sé, 7x cubo más 6x cuadrado menos 5x más 4, por ejemplo. Más esta otra integral, también es racional, pero daros cuenta que el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador. Por lo tanto, cuando el grado de arriba es mayor que el grado de abajo, se reduce al estudio de una polinómica, que esa es muy sencilla, ya estáis acostumbrados a hacer, más otra donde el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador, y que será el caso que nos ocupe a continuación. Este segundo caso, teóricamente, es más laborioso que el anterior, puesto que va a tener, vamos a distinguir en él 4 aspectos. En principio digo que lo que nos vamos a dedicar es a calcular la integral racional de un polinomio r de x entre otro polinomio q de x, diferencial de x, cuando el grado de r, el del numerador, es menor que el grado de q, que el del denominador. Y el proceso que se va a seguir a continuación es el siguiente.
se va a descomponer factorialmente el polinomio denominador, es decir, el polinomio q de x. Y entonces se van a poder dar los siguientes casos. El primero de ellos es que el polinomio q de x tenga n raíces reales distintas, es decir, que sea de la forma x menos un número a por x menos un número b por x menos otro número n. Pudiera ser x menos 2 por x, que es como escribir x menos 0, por x menos 8, por x menos 4, por x más 5, donde las raíces, repito, son reales pero distintas. Entonces lo que se hace es escribir la expresión polinómica r de x entre q de x igual, se escribe en fracciones, cada una con uno de estos factores de la descomposición factorial. En el uno aparecerá x menos a, en el otro x menos b, y así sucesivamente, que vayan apareciendo todos ellos, hasta el último que hemos considerado aquí, que sea x menos n. Y arriba siempre se van a poner constantes, a, b, n, las he llamado, constantes, que se van a determinar pues reduciendo a común denominador, y trataremos de igualar los monomios semejantes. A continuación vamos a ver un ejemplo bastante clarificador de cómo se calculan estos coeficientes. Lo que sí es cierto es que en vez de calcular después la integral de r de x entre q de x, podremos calcular la integral de esta, más la integral de esta, más la integral de esta otra. Todas esas integrales. Ese sería el primer caso. El siguiente caso que nos puede ocurrir es que en la descomposición factorial se repitan factores, es decir, que fuese de la forma x menos 2 al cubo, que tuviese raíces reales, pero en vez de simples y distintas, que fueran múltiples. Ya os he dicho un caso, por ejemplo, x menos 2 al cubo, o x a la cuarta por x más 1 a la quinta, por ejemplo. En ese caso, el cociente r de x entre q de x se puede escribir como las fracciones simples que tenemos en pantalla y que os voy a decir. Se escriben tantas fracciones simples como nos indica el exponente. O como factores hubiera, claro está, si aquí tuviésemos un x menos b a la m, pues tendríamos que poner aquí m fracciones. Un denominador con la potencia 1 de x menos a. Y después vais subiendo las potencias, x menos a al cuadrado y así sucesivamente hasta el x menos a la n, hasta que agotáis. Si hubiese más, pues pondríais más x menos b, más x menos b al cuadrado, más x menos b al cubo y así las vais agotando. Y arriba, como responden a raíces reales también, aunque sean múltiples, se ponen también constantes, a, b, n. El modo de calcular esas constantes, ya os he dicho que reducir a común denominador, pero que lo vais a ver con bastante más claridad en el ejemplo que os expondré en pantallas posteriores. Veamos el tercer y cuarto caso que nos queda. En estos dos casos vamos a considerar que en la descomposición factorial del polinomio del denominador de q de x aparecen raíces complejas. Serán expresiones de la forma x cuadrado más a, x cuadrado más b, y así puntos suspensivos hasta el x cuadrado más n. De tal manera que si por ejemplo esto fuese x cuadrado más 1, pues no admite mayor descomposición, puesto que me quedaría la raíz cuadrada de menos 1, que es un número negativo y que nos pasamos a tratar con las unidades imaginarias. Por lo tanto, estas no se pueden descomponer más y responden a raíces complejas. Son simples porque estos coeficientes son distintos. Entonces, el cociente r de x entre q de x se plantea, el modo es muy similar al que hemos hecho en las raíces reales, con cada uno de esos factores en los denominadores, y arriba, en cada numerador, como estos denominadores no se pueden descomponer más porque responden a raíces complejas, aparecen polinomios de primer grado de la forma ax más b, cx más d, mx más n. Hay otro caso más complicado, que es el cuarto, y que generalmente no es frecuente que aparezca, pero por si acaso vamos a detallarle,
que es cuando estas raíces complejas son múltiples, es decir, fuese por ejemplo x² más 1 al cubo. Entonces, el cociente r de x entre q de x, de manera similar a como hacíamos con las raíces reales, cuando eran múltiples, se van subiendo las potencias, se descomponen en fracciones simples donde cada denominador aparece uno de estos factores, la potencia 1, la potencia 2 y así hasta agotar todas las potencias que haya. Si hubiese aquí otro x² más b a la m, pues se siguen poniendo aquí x² más b, x² más b al cuadrado y así sucesivamente hasta agotar las potencias que tuviera. Y arriba, de nuevo, como siempre responden a raíces reales complejas, hay que escribir polinomios de primer grado, como veis, ax más b, cx más d o mx más n. Puede surgir en algún caso práctico en donde aparezca la mezcla de todos ellos, la técnica es la misma, y poner las fracciones simples, los denominadores tal y como os he dicho, pero arriba lo que corresponda, dependiendo de si es raíz real o raíz compleja. A continuación os voy a hacer un ejemplo de este tipo. Vamos a realizar este ejemplo y a comentarle. La integral de 2x más 1 partido x² menos 3x más 2 diferencial de x. En principio es uno de los casos más simples que nos pueden aparecer porque, como hemos dicho, el ejemplo ilustrativo va a ser un poco fácil para que podáis ir adentrándoos en la dificultad. El polinomio p de x es de grado más pequeño que q de x. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es descomponer factorialmente este denominador. Se calculan las raíces y x² menos 3x más 2 se puede expresar bien resolviendo una ecuación de segundo grado o bien por Ruffini calcular las raíces, como x menos 2 por x menos 1. Entonces, 2x más 1 partido por x² menos 3x más 2, que es esta expresión de aquí, lo vamos a descomponer en fracciones simples. Como veis, las raíces reales son distintas y son raíces reales. El 2 y el 1 serían las raíces. Pues una fracción con el denominador x menos 2, más la otra con el denominador x menos 1. Como responden a raíces reales distintas, arriba se ponen constantes a y b. Y ahora vamos a pasar a calcular esas constantes, que es lo que os decía que deberíais de tomar un poquito de interés y es lo más laborioso. Se reduce a común denominador x menos 2 por x menos 1 y quedaría a por x menos a más b por x menos 2b. Sacamos factor común a la x y entonces nos quedaría a más b por x más, como término independiente os quedaría menos a menos 2b. Y dividido entre x menos 2 por x menos 1. Si esta expresión tiene que ser igual a este cociente, los denominadores ya sabemos que son iguales, tienen que serlo los numeradores. El coeficiente, que va multiplicando a la x, a más b, tiene que ser el de la x aquí, 2. El término independiente aquí, menos a menos 2b, tiene que ser el término independiente aquí, 1. Si tenéis el gusto de resolver este sistema, os queda que la a vale 5 y la b menos 3. Por lo tanto, en vez de integrar esta expresión, calcularemos nosotros la integral de esta, pero con el valor de a, más la integral de esta otra, pero con el valor de b que hemos obtenido. Es decir, que el problema nos queda, y aquí se comienza lo que es la propia resolución, una vez conocidos los valores, la integral del enunciado, 2x más 1 partido x² menos 3x más 2 por diferencial de x, igual a esta integral, en donde la a vale 5, luego 5 partido por x menos 2 diferencial de x, más la integral, en vez de b ponemos menos 3, partido por x menos 1, diferencial de x. Este 5 puede salir fuera de la integral, y ya estáis acostumbrados a realizar la integral del tipo diferencial de x partido por x menos 2, que es logaritmo neperiano de x menos 2, y por el 5 que teníamos fuera de la integral.
Este menos 3 análogamente sale fuera de la integral, y la integral de diferencial de x partido por x menos 1, sabéis que con una sustitución muy sencilla os quedaría menos 3 veces logaritmo neperiano de x menos 1, más la constante de integración. Pero vamos a ver, este 5 multiplicando un logaritmo neperiano proviene del logaritmo de una potencia y se puede escribir como el logaritmo neperiano de x menos 2 a la quinta menos el logaritmo neperiano de x menos 1 al cubo. Y la diferencia de logaritmos es el logaritmo de un cociente, como os expreso aquí. Bien, vamos a ver unos ejemplos muy sencillos de integrales trigonométricas, y para ello lo que tenéis que manejar son todas las fórmulas de trigonometría, las relaciones que había en trigonometría del curso pasado, tanto de las razones trigonométricas del ángulo mitad, como del ángulo doble, como las relaciones fundamentales de que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, que 1 más tangente al cuadrado es la secante al cuadrado, que 1 más cotangente al cuadrado es la cosecante al cuadrado, o el seno de una suma expresado como producto, que por ejemplo el seno de A más el seno de B, que era 2 veces seno de la semisuma coseno de la semidiferencia. En fin, ese tipo de relaciones trigonométricas las debéis de conocer y recordar. Vamos a poner dos ejemplos muy simples, muy sencillos, y aquí tenéis la integral del seno al cuadrado de x en primer lugar, diferencial de x. Bueno, para ello vamos a hacer hincapié en este recuadro que quizás no se vea excesivamente claro, y vamos a recordar razones trigonométricas del ángulo mitad. Recordáis que el seno del ángulo mitad era la raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo doble de este, claro, partido por 2. Si elevamos al cuadrado el seno cuadrado de x medios, la raíz aquí se va y nos queda 1 menos coseno de x partido por 2. Claro, si aquí pongo yo un ángulo x, aquí puedo poner 2x. Siempre aquí va a ir el doble de ángulo que aquí. Y eso es lo que vamos a aplicar en nuestro caso. Por lo tanto, pondremos la integral de 1 menos coseno. En vez de este ángulo pongo el doble aquí, 2x. Todo ello partido por 2. Diferencial de x. Y esto se puede separar en dos integrales. Una, la de 1 medio diferencial de x, y otra, la de menos 1 medio coseno de 2x diferencial de x. Las constantes 1 medio pueden salir fuera de la integral, ya estáis un poquito más habituados a este tipo de manipulaciones. La integral de 1 por diferencial de x es x, luego queda 1 medio por x, menos 1 medio. Y la integral del coseno de 2x, recordáis que si fuese 2 coseno de 2x sería su integral seno de 2x. Como no aparece, es que es 1 medio de nuevo, por el seno de 2x más c. Como veis, recordando simples relaciones trigonométricas, pueden salir en muchos casos las integrales en las que interviene la trigonometría. A continuación vamos a ver otro caso para que veáis un poquito la manipulación trigonométrica que hay que realizar para obtener los resultados apetecibles. Vamos a integrar ahora la función seno al cubo de x diferencial de x. Bien, aquí lo interesante está en que la potencia que nos aparece es un número impar. Al ser un número impar, lo podemos descomponer como seno al cuadrado por seno de x, diferencial de x, puesto que producto de potencias de la misma base se sumarían los exponentes, 2 y 1 serían 3. Pero este seno al cuadrado, en el paso siguiente, lo podemos escribir como 1 menos coseno al cuadrado de x, luego por el seno de x y por diferencial de x. Y ahora lo que hacemos es efectuar este producto y separar en la diferencia de integrales, es decir, nos quedaría la integral de 1 por seno de x diferencial de x menos la integral de coseno cuadrado de x seno de x diferencial de x. Esta primera integral es inmediata. ¿Qué función tiene por derivada el seno de x? Menos coseno de x. Y en esta otra, lo que hacéis es el cambio coseno de x igual a t, lo resalto, pero yo no realizo ya la diferenciación, El método de sustitución lo utilizáis vosotros porque ya estáis habituados con los ejercicios que hemos visto en las clases prácticas. Por lo tanto, nos quedaría
menos t al cuadrado por menos diferencial de t. El menos con el menos es más y queda el menos coseno de x se mantiene más la integral de t al cuadrado diferencial de t. Esta es de las inmediatas, que quedaría por lo tanto menos coseno de x más t al cubo partido por 3 más la constante de integración. Hemos de dejar la integral no en función de la nueva variable, sino la del enunciado, y quedaría menos coseno de x más coseno al cubo de x partido por 3, puesto que la t era el coseno de x, más la constante de integración. Por último, vamos a resaltar los cambios trigonométricos. Quizás no sea el método más frecuente en este curso. Las integrales estas, del tipo, por ejemplo, raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado diferencial de x. Entonces se observa que aparece una relación pitagórica siempre, bien cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado, bien la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado, en fin, podemos ayudarnos de un triángulo rectángulo para realizar un cambio de variable que no nos va a costar trabajo memorizar y que va a ser el siguiente. En este caso, por ejemplo, en otro caso ya observaremos en las clases prácticas, dibujáis un triángulo rectángulo, dibujáis un ángulo z que va a ser para nosotros la nueva variable, y entonces se observa que aquí aparece la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Esto, según el teorema de Pitágoras, sería hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado, ¿no? Entonces significa que la hipotenusa va a valer 2, el otro cateto vale x, y entonces el cateto de al lado va a valer precisamente lo que aparece, la expresión que aparece aquí, raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Bien, pues entonces lo que vamos a buscar es una relación trigonométrica. Sabéis que el seno de un ángulo era el cateto opuesto partido por la hipotenusa, el coseno era el cateto contiguo entre la hipotenusa, la tangente era cateto opuesto entre cateto contiguo. Y digo que lo que vamos a buscar es, vamos a utilizar una relación trigonométrica la que nos provoque la relación entre los términos más sencillos. Entonces digo que voy a relacionar el cateto opuesto y la hipotenusa, que son precisamente las razones, o sea, los elementos más sencillos que tengo ahí. Por lo tanto, trabajaré con el seno de z igual a cateto opuesto entre 2, x entre 2. Seno de z igual a x medios es el cambio que realizo aquí. Si seno de z es igual a x medios, diferenciando en ambos miembros, la derivada del seno es el coseno, coseno de z por la diferencial de la variable, diferencial de z, igual a la derivada de x medios es un medio por la diferencial de x. Entonces lo que hacemos es ir aquí y sustituir. Integral de la raíz cuadrada de 4 menos, en vez de escribir x, tendré que escribir 2 seno de z, o sea, al cuadrado, 4 seno cuadrado de z. En vez de diferencial de x, vamos a escribir, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando 2 coseno de z diferencial de z. Este 4 se puede sacar factor común dentro de la raíz, y entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de 4, que es 2, y que la puedo sacar fuera de la integral. Y este otro 2 también puede salir fuera de la integral. Integral de la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de z nos va a quedar, puesto que el 4 ya se nos ha ido, por el coseno de z, puesto que el 2 ha salido fuera, diferencial de z. Igual, 2 por 2 es 4. La raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de z es coseno cuadrado de z. Raíz cuadrada, coseno, por coseno, coseno cuadrado de z, diferencial de z. Igual a 4. De nuevo recordáis la fórmula del ángulo mitad, que aquí no está resaltada, pero el coseno de z era la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2z partido por 2. Como está al cuadrado, la raíz se ha eliminado. Se separan en dos integrales. El 4 por el 1 medio nos da 2, la integral de diferencial de z, 2z, menos 4 entre 2 es 2, por el coseno de 2z es precisamente el seno de 2z más la constante de integración. Pero hemos dicho que no podemos dejar expresada la integral en la nueva variable. Nos venía dado en x, deberemos de dejarla expresada en x. Entonces, observad que el seno de 2z es, si recordáis el seno del ángulo doble, 2 veces seno de z coseno de z.
pues voy a sustituir z de este cambio. 2 veces. En vez de z tendré que poner arco cuyo seno vale x medios, despejando de aquí. Pues 2 veces arco cuyo seno vale x medios. Menos 2 veces, en vez de seno de z, voy a escribir el seno de este ángulo, vuelvo al triángulo, será cateto opuesto entre hipotenusa, x medios. Y en vez del coseno de z, voy a escribir el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa, es decir, la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado dividido entre 2. Aquí podríais simplificar un poquito y tal, y bueno, más la constante de integración. Esta es la astucia que se viene siguiendo. Ahora vais a tener unos segundos para copiar este desarrollo. A continuación, presentamos unas direcciones útiles para este tema en la red.